y produzcan los frutos del Espíritu para la santificación. Pero como todos caemos en muchas faltas, continuamente necesitamos la misericordia de Dios y todos los días debemos orar. Perdona nuestras deudas. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2015, nos señala que el camino de la perfección pasa por la cruz. No hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. El progreso espiritual implica las ascesis y la mortificación que conducen gradualmente a vivir en la paz y el gozo de las bienaventuranzas. El que asciende no termina nunca de subir y va paso a paso. No se alcanza nunca el final de lo que es siempre susceptible de perfección. El deseo de quien asciende no se detiene nunca en lo que ya es conocido. Y es importante que tengamos esto presente, de que no terminamos nunca de subir y que va paso a paso. Y eso es para que nosotros tengamos misericordia con nosotros mismos. Porque si caemos, como solemos hacerlo, porque somos humanos y somos débiles, ¿verdad? A veces perdemos la paciencia con nosotros mismos. Y tenemos que estar conscientes de que esto va paso a paso. En Lucas 9, capítulo 9, 23, el Señor nos decía: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y esa cruz es la que también nos habla Montfort en el libro El amor de la sabiduría eterna, que vamos a verlo en un momentito. La pregunta es cómo conservar la gracia santificante, evitando el pecado mortal. De hecho, lo tenemos también en el Tratado de la Verdadera Devoción, cuando Montfort nos dice: mantenerte sinceramente resuelto a evitar, por lo menos, todo pecado mortal que ultraja tanto a la madre como al hijo. Entonces, para mantener esa gracia santificante, tenemos que evitar el pecado mortal. ¿Y cuáles son esos medios principales para evitarlo? Primero, el recuerdo de las postrimerías. Segundo, la huida de ocasiones próximas de pecado. Tercero, la mortificación. Cuarto, la huida a la ociosidad. Quinto, la oración. Sexto, la frecuencia de los sacramentos. Séptimo, la devoción a María. Y octavo, la lucha contra las tentaciones. Vamos nosotros a fijarnos el día de hoy en lo que es la mortificación. Etimológicamente, la palabra mortificación o mortificar viene del latín, que es mortis, muerte, y ficare, que es fijar. La definición de mortificación es una práctica ascética que lleva al cristiano a renunciar a cuanto pueda ser obstáculo del perfecto amor a Dios y al prójimo, dominando las tendencias desordenadas del amor a sí mismo y a las cosas creadas, haciendo posible así que la gracia de Cristo sea más eficaz en él. Entendemos que prácticas ascéticas son aquellas prácticas que una persona se dedica al ejercicio de la perfección espiritual y que lleva una vida pues modesta y sobria. San Pablo nos invita en Romanos y en Gálatas, que voy a pasarles a leer para ir profundizando qué es lo que el Señor nos quiere manifestar, nos quiere decir con la mortificación. Hermanos, no somos deudores a la carne para vivir según la carne, porque si vivierais según la carne, moriréis. Mas si con el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis.
porque los que se rigen por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Nos dice a sí mismo, y siendo hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Jesucristo, si padecemos con Él, para que seamos con Él glorificados. Los que son de Cristo tienen crucificada su propia carne con los vicios y las pasiones. Si vivimos por el Espíritu, caminaremos también según el mismo Espíritu. San Pablo, pues, nos hace una continua invitación a la mortificación para llegar a la santificación. Y el fin último es ser glorificados con Jesucristo. Poder llegar a ese monte Tabor, a la cima del monte Tabor y verlo a Él transfigurado. Quiero presentarles a alguien que seguramente ustedes ya lo conocen mucho, es San Luis María de Griñón de Montfort. Y él, en el libro de El amor a la sabiduría encarnada, o El amor a la sabiduría eterna, él allí trata de la relación de Dios con la humanidad, poniendo de manifiesto, en primer lugar, el amor de Dios por la humanidad y su designio de salvarle de las consecuencias del pecado. Para San Luis María de Griñón de Montfort, la sabiduría es la cruz y la cruz es la sabiduría. Él, apoyándose en la hipótesis que todos los humanos desean la felicidad y que la sabiduría es el medio para lograrlo, examina las diferentes clases de sabiduría y concluye que la única verdadera sabiduría es la sabiduría de Dios, la sabiduría eterna y encarnada que es Cristo. Los cristianos durante toda nuestra vida pues buscamos adquirir esta sabiduría, o en otras palabras, nuestro objetivo es buscar y conocer y amar más a Jesucristo, que es la sabiduría eterna de Dios. Estamos entonces, cada uno de nosotros, llamados a buscar y adquirir esta sabiduría, que no es otra cosa más que buscar, conocer y amar a Jesucristo, que es la sabiduría eterna de Dios. Es realmente un libro fascinante que seguramente el padre Martín ya se los ha recomendado que lo lean, que está aquí. Es fascinante realmente, es un libro que de cabecera de mesa de noche porque realmente te acompaña en tu crecimiento espiritual. Montfort nos propone en este libro 4 medios para adquirir y conservar la sabiduría. En otras palabras, nos propone 4 maneras para poder nosotros adquirir y conservar a Jesucristo en nuestra vida. El primero es el deseo ardiente de la sabiduría, ese deseo ardiente de conocer y de estar más cerca de nuestro Señor Jesucristo, de conocerlo. La segunda es la oración continua para obtener esta gracia, porque solamente a través de la oración es que nosotros podemos mantener ese diálogo continuo y constante e íntimo con nuestro Señor. Tercero, la mortificación universal, que es el que es materia de esta charla. Y cuarto, es la tierna y verdadera devoción a la Santísima Virgen María, que él pues desarrolla de manera magistral en el Tratado de la Verdadera Devoción, que también es otro libro de compañía de vida, ¿no? De camino de vida. Montfort declara que este cuarto medio, que es la devoción a la Santísima Virgen María, es el medio más poderoso para adquirir y conservar la divina sabiduría.
En El secreto de María, que es otro libro también de Montfort, también él desarrolla este medio para adquirir y conservar la sabiduría. Este tercer medio, que es la mortificación universal, Montfort lo considera una participación en la cruz de Cristo por la aceptación de cada una de las cruces y una mayor comprensión del amor de Cristo manifestada en sus sufrimientos. Este tema Montfort lo amplía mucho más en una carta que dirige a los amigos de la cruz. En el capítulo 16 de este libro maravilloso, El amor a la sabiduría eterna, se dedica él a desmenuzar la mortificación universal. Y para eso él nos da se basa en dos columnas, digamos. La primera es que nos dice que es necesaria la mortificación. Nos dice, la sabiduría, Jesucristo, dice el Espíritu Santo, no mora en quienes viven cómodamente. Es decir, en quienes viven a sus anchas, concediendo a las pasiones y sentidos cuanto apetecen, porque son incapaces de agradar a Dios. En la segunda parte de esta charla vamos a conocer a Santa Bernardita de una manera diferente. Y Santa Bernardita, ella vive, encarna esta mortificación universal. Y eso lo hace por el amor que le tiene a nuestro Señor Jesucristo a través de su Madre Santísima. Es necesario que te mortifiques y renuncies al mundo y a ti mismo, nos dice Montfort, ¿no? La Virgen María, pues, ella nos busca a los que estamos desapegados al mundo, por lo menos a los que tratamos de desapegarnos de las cosas del mundo. ¿Conectaste ¿Perdón? De ese calentador que tienes allá conectado? Continúa entonces. La Virgen Santísima pues nos busca a nosotros porque sabe el esfuerzo que estamos haciendo de desapegarnos del mundo. Cuando estamos en el proceso de la consagración, pues la primera semana es esa, ¿verdad? Es vaciarnos del espíritu del mundo. Y es justamente para abrir todas las compuertas de nuestra alma, de nuestro corazón, para que podamos nosotros agradar conectado, nada más que no se oye. Vamos ahora a ver cómo mortificarnos. Esto es un gran secreto que Montfort nos va no me le va a estar poniendo ahí cosas, ¿eh? Primero nos dice que tiene que ser de manera continua, valerosa y discreta. Continua, valerosa y discreta. O es todo o es nada, ¿no? Continua es que es constante, desde que amanecemos, desde que nuestro primer pensamiento es besar nuestra medalla de consagrados, ¿verdad? Hasta el que cerramos los ojos besando la medalla y diciéndole totus tu María, todo tuyo María. Valiente, valeroso, porque no es fácil, es un reto constante subir la montaña de la conversión. Y discreta porque tenemos que entrar a ese cuarto, ¿verdad? Que el Señor nos dice que entremos en nosotros mismos y que no tenemos que estar pues publicando a los cuatro vientos que estamos haciendo un ayuno o que estamos haciendo algún tipo de mortificación espiritual o física, ¿no? Entonces Montfort en este libro nos dice, primero, vivir en auténtica pobreza interior y exterior. Segundo, romper con lo mundano. Tercero, romper con las falsas máximas del mundo. Cuarto, vivir en contacto con la sabiduría. Quinto, poner en juego una ascesis cuidadosa. Y sexto,
unir mortificación interna y externa. Y vamos a pasar a ver cada uno de estos para poderlo ir interiorizando cada vez más. Vivir en auténtica pobreza interior y exterior. Como mencioné hace un minuto, es renunciar efectivamente a los bienes del mundo, como lo hicieron los apóstoles, los discípulos, los primeros cristianos, los religiosos y los santos. Es el modo más rápido, mejor y más eficaz para alcanzar la sabiduría, o por lo menos desligar el corazón de esos bienes y poseerlos como si no los poseyeras, sin afanarte por adquirirlos, sin inquietarte por conservarlos, sin impacientarte ni lamentarte cuando los pierdas. Todo esto es bien difícil de practicar, ciertamente, pero con la ayuda de la Santísima Virgen María vamos a ir aprendiendo a desprendernos de las cosas materiales del mundo, a no fijar nuestros ojos en esas cosas antes de lograr la riqueza espiritual. Al final, pues, no nos vamos a llevar nada al paraíso o al purgatorio, ¿verdad? No nos vamos a llevar nada. Lo que nos vamos a llevar van a ser nuestras obras. Y en ese ejercicio espiritual, pues, tiene que ser de una manera continua, valerosa, para poderlo lograr. Y discreta también. Segundo, romper con lo mundano. No adoptar las modas de los mundanos en vestidos, muebles, habitaciones, comidas, costumbres o actividades de la vida. No se amolden al mundo de dice Montfort. Ciertamente, pues nosotros como laicos no es que hayamos hecho un voto de pobreza, ¿no? Pero sí tenemos que tratar de llegar a eso, a tener un voto interior de que no es nuestra prioridad las cosas de este mundo, sino lograr las cosas espirituales. Pedirle al Señor que nos regale el Espíritu Santo, el don del temor de Dios, ¿no? Agradarle cada vez más a Él. Y obviamente, pues también el don de la sabiduría, para enamorarnos cada vez más de las cosas de Dios. Tercero, nos dice romper con las falsas máximas del mundo, no creer ni secundar las falsas máximas del mundo. Estas tienen una doctrina tan contraria a la sabiduría encarnada como las tinieblas a la luz, la muerte a la vida. Examinemos pues atentamente sus sentimientos y palabras. Los mundanos piensan y hablan mal de las más sublimes virtudes. Pues hoy en día nos encontramos en ese combate espiritual diario, ¿no? Con el tema de la ideología de género, por ejemplo, o con la filosofía, estas filosofías de hoy en día de relativismo, ¿no? Que nosotros tenemos que estar atentos a no caer, ¿no? Atentos a que no nos dejemos llevar por esas nuevas corrientes, como por ejemplo con la nueva era que constantemente nos están bombardeando con mensajes que confunden, ¿no? Y para eso hay que pedirle pues al Espíritu Santo que nos dé mucho discernimiento. Cuarto, vivir en contacto con la sabiduría. San Anselmo dice, huye, escóndete y calla. Huye de la compañía de los hombres, mantén una vida escondida con Cristo en Dios, guardar silencio con los hombres para dialogar con la sabiduría. Y no es que vamos a hacer, pues nos vamos a aislar completamente, porque ahora, pues más que nunca, el Papa Francisco nos pide que salgamos a las periferias, ¿verdad? Que estemos en contacto y que traigamos a todos esos hermanos que todavía no conocen el amor de Dios o que se han alejado, ¿no? Pero este consejo de San Arsenio es para que nosotros estemos en un camino de santidad, ¿no? Huyamos pues de la compañía de los hombres que nos alejan de la gracia de Dios, ¿no? Que mantengamos una vida de oración, que son momentos pues de gozo infinito en el alma, ¿no? Y guardar silencio
sobre todo, pues, en momentos que hay demasiado bullicio y que necesitamos entrar en ese silencio para dialogar con el Señor. Quinto, poner en juego una ascesis cuidadosa. Mortificar tu propio cuerpo, no solo sufriendo con paciencia enfermedades corporales, inclemencias del tiempo, sino con ayunos, vigilias y otras austeridades. Y aquí, pues, es importante que lo hagamos siempre con una asesoría espiritual, ¿no? Ahora hay una tendencia muy fuerte de hacer el ayuno, ¿no? El ayuno de 40 días a pan y agua, y es bueno hacerlo, por supuesto, yo también lo he hecho, pero hay hermanos que no pueden hacerlo y que tienen el deseo de hacerlo, pero por cuestiones, impedimentos físicos no logran hacerlo. Y hay que siempre estar en contacto con un asesor espiritual para poder ejercer este tipo de mortificación de una manera plena, ¿no? Unir la mortificación interna y externa, nos dice Montfort, dominio de la voluntad por medio de la obediencia y la disciplina. Y buscar esa asesoría espiritual, pedir consejo para ejercer la prudencia. Es pues absolutamente necesario unir esta mortificación interna y externa y de manera voluntaria y con mucha disciplina, con mucha obediencia. El dominio pues de la voluntad se logra a través de una oración continua y constante. Sin este dominio de la voluntad, pues, y sin una asesoría espiritual adecuada, que es difícil conseguir un sacerdote porque ellos están sumamente ocupados, pero podemos identificar a una persona que esté comprometida, que esté en el camino del Señor, para que pueda, y que esté preparada para que nos pueda dar esa orientación. Es muy sabio realmente actuar con prudencia. Y para eso, pues, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que esté siempre con nosotros. Vamos a ver cómo podemos mortificar los sentidos. Esto es de forma complementaria a lo que Montfort nos dice en El amor de la sabiduría eterna. Mortificar tus ojos. Los demás sentidos son las ventanas del alma, nos dice San Agustín, pero los ojos son sus puertas. No te está vedado el ver, pero sí el mirar, el fijarte en objetos peligrosos. La Virgen Santísima, en una de sus apariciones en Medjugorje, menciona esto también, ¿no? Que debemos de cuidar nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros sentidos, porque fácilmente podemos caer en tentación, podemos caer y alejarnos del camino del Señor, ¿no? Mortificar el gusto, procurando no comer ni beber en exceso. Declara San Jerónimo, nunca creeré que algún borracho sea hombre casto. Mortificar el tacto. Nuestro cuerpo es un vaso sagrado que solo se puede tocar o dejar tocar con respeto. Mortificar nuestra mente, cuidando cuantos pensamientos, imaginaciones y recuerdos puedan abrir la puerta al enemigo, rechazándolos en el acto. En el acto tenemos que quitar todo pensamiento que nos perturba o que nos puede quitar la paz. Mortificar nuestro corazón de esas afecciones demasiado sensibles. Cuando sean sobrenaturales, pues empiezan con el espíritu y vienen a parar en la carne. El fin de la mortificación es permitir que el hombre nuevo crezca en nosotros y alcance su pleno desarrollo. Por eso, en realidad, es una vivificación la mortificación. La mortificación no es, pues, un fin en sí misma, sino solo un medio. No morimos, sino para vivir. Todo el cristianismo y toda la perfección se resumen a esta muerte
y en esta vida. No morimos a una vida inferior, la vida de la naturaleza viciada, la vida del hombre viejo, sino para vivir una vida superior, la vida divina de Cristo. No renunciamos a las riquezas perecederas, a los goces groseros y envenenados de los sentidos, a las vanas grandezas del mundo, deseados por la triple concupiscencia, sino para alcanzar solo el bien verdadero, la sola verdadera bienaventuranza, la sola verdadera grandeza en unión eterna con Dios. En definitiva, la mortificación nos ayuda, primero, a fortalecer nuestra voluntad. Segundo, ayuda a rechazar los ataques y las tentaciones. Tercero, socorros y gracias divinas. Vamos a recibir socorros y gracias divinas para la santidad. Y definitivamente pone a raya nuestro amor propio. Montfort resume con este precioso mensaje este capítulo diciendo: déjalo todo y al encontrar a Jesucristo, la sabiduría encarnada, lo encontrarás todo. Déjalo todo y al encontrar a Jesucristo, la sabiduría encarnada, lo encontrarás todo. En Él encontramos absolutamente todo lo que nosotros necesitamos. Esto está en El amor de la sabiduría eterna, el libro que hemos estado mencionando. No puedo dejar de mencionar también, valga la redundancia, el numeral 108 de Montfort, del Tratado de la Verdadera Devoción, donde nos dice que la verdadera devoción a la Santísima Virgen es santa. Es decir, te lleva a evitar el pecado e imitar las virtudes de la Santísima Virgen, y en particular su humildad profunda, su fe viva, su obediencia ciega, su oración continua, su mortificación universal, su pureza divina, su caridad ardiente, su paciencia heroica, su dulzura angelical y su sabiduría divina. Esas son las 10 principales virtudes de la Santísima Virgen. Pidamos pues humildemente a nuestra Madre Santísima la gracia de comprender estas 10 virtudes que ella practicó siempre en un grado heroico de perfección. Pidamos también la gracia de poner en práctica estas virtudes en nuestro caminar diario, en ser ejemplo para los demás, en que se enamoren cada vez más de la Santísima Virgen María y por ende de su Hijo. María Santísima se negó y se sacrificó en todo momento y lugar. Al hacerlo, dio rienda suelta a la acción de Dios en toda su vida. En las apariciones aprobadas de María, tanto en Lourdes como en Fátima, la Virgen Santísima alentó fuertemente la práctica de la oración y la del sacrificio, y la de la mortificación. Al hacer sacrificios, estamos imitando nosotros a la Virgen Santísima, y ese sacrificio, esa mortificación universal, pues nos acerca cada vez más a Dios y nos aleja cada vez más de nosotros mismos. María estuvo siempre centrada en Dios y nunca en sí misma. Y que este sea nuestro estilo de vida, así como lo siguió muchos santos. En esta oportunidad, pues, que vamos a hablar de Nuestra Señora de Lourdes y Santa Bernardita, Subirús, ella siguió este ejemplo de Nuestra Madre Santísima. Vamos ahora a conocer un poquito, muy a pinceladas realmente, esta aparición de la Santísima Virgen María en Francia. Fue en el año 1858, en Lourdes, en la gruta de Massabielle, el 11 de febrero, que ella se aparece por primera vez
a Santa Bernardita. Ella nació el 7 de enero de 1844. Hubieron 18 apariciones en 15 días consecutivos, en 15 días seguidos. Vamos a ver en este momento cuáles son el mensaje de la Virgen. Se puede decir que en estos 7 puntos que yo voy a leer en este momento son los más importantes del mensaje de nuestra Madre que le dio a Santa Bernardita, que la tenemos aquí. El primero es un agradecimiento del cielo por la definición del dogma de la Inmaculada Concepción. Como sabe, se había declarado 4 años antes de la aparición en Lourdes por el Papa Pío IX, que fue en 1854. Segundo, las innumerables gracias de sanaciones físicas y espirituales derramadas en el lugar. Tercero, la exaltación de la virtud de la pobreza y humildad, al escoger a Santa Bernardita como instrumento de su mensaje. Cuarto, un mensaje importantísimo en Lourdes es el de la cruz. La Santísima Virgen le repite a Santa Bernardita que lo importante es ser feliz en la otra vida, aunque para ello sea preciso aceptar la cruz. Le dijo, yo también te prometo hacerte dichosa, no ciertamente en este mundo, sino en el otro. Quinto, en todas las apariciones se apareció la Virgen con su rosario en la mano. Y eso nos dice la importancia de rezar el Santo Rosario. Sexto, la importancia de la oración, de la penitencia y de la humildad. Pidiéndole a Santa Bernardita de que besar el suelo de la gruta, ¿no? Que era un sitio, pues, donde llevaban la basura. Era realmente un sitio, un muladar, donde había fango, ¿no? Y la Virgen le pidió a Santa Bernardita de que besara y que inclusive haga un hueco con sus labios, ¿no? O sea, escarbara hasta que pudiera encontrar agua. También el mensaje de misericordia infinita para los pecadores y del cuidado de los enfermos. Y séptimo, de la conversión y la confianza en Dios. Penitencia, penitencia, penitencia. En la novena aparición de la Virgen, le pide a Santa Bernardita que fuera a rascar el suelo, como les dije hace un momento, y que vaya a beber y a lavarse en esa fuente. Y le preguntó, y de hecho lo hizo, y ella pues al final sí encontró que salía agua. Seguramente ustedes han visto películas sobre la vida de Santa Bernardita. La gente, al ver esto, pues la consideraba que estaba loca, ¿no? Y le preguntó si es que la Virgen le había dicho algo. Y Santa Bernardita respondió que sí, que la señora le había repetido 3 veces penitencia, 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 y que recemos por los pecadores. Pero ¿por qué la Virgen repite 3 veces esta palabra? Penitencia, penitencia, penitencia. Es pues ante todo para remarcarnos la urgencia de que tenemos que hacer penitencia por nuestras necesidades y por las de nuestros hermanos que están en pecado. Esta palabra es sumamente dura, y ¿quién poderla entender si es que uno no está en el camino del Señor, si uno no está en oración? Sin embargo, hay que aceptarla porque nuestra Madre Santísima nos la repite, ¿no? También en Fátima. Sin embargo, la penitencia tenemos que nosotros vivirla en profundidad. Debemos realmente encarnar la penitencia y entender de que estamos nosotros asumiendo una responsabilidad con el cielo,
una responsabilidad de orar por nuestros hermanos que más lo necesitan espiritualmente y físicamente. Es pues la penitencia hacerla de una manera continua y practicada con valor y perseverancia. María nos dice, de algún modo, el primer medio de la penitencia es pues para poder nosotros alcanzar el cielo. ¿Cómo nosotros podemos hacerlo? Primero con el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no vamos a poder lograr una efectiva penitencia. Luego la expiación de los pecados, ¿no? Y para eso, pues, tenemos, gracias a Dios, la confesión. Y recordar que el carácter fundamental del cristianismo es el espíritu de la penitencia, asumiendo nuestra cruz, ¿no? El espíritu de María, seguir a María, que es la reina de los mártires, es seguir la cruz, es seguir el paso del dolor. Ella pues no tuvo fácil en ningún momento en su caminar en la tierra, siendo ella la madre de Dios. Y si nosotros queremos seguir a la Santísima Virgen María y seguir una vida de santidad, tenemos que agarrar nuestra cruz y asumirla con alegría, asumirla pues sin dejar de mirar el rostro dulce y tierno de nuestra Madre Santísima, que ella es la que nos va a enseñar cómo hacerlo. El Papa Juan XXIII nos dice, ningún cristiano puede crecer en santidad, ni el cristianismo en vigor, sino por la penitencia. No tengamos miedo a esa palabra de la penitencia. Cuando el padre me pidió hablar de ese tema, le dije, wow, padre, realmente es un tema bastante fuerte, ¿no? Porque te cuestiona, ¿estás realmente asumiendo tu cruz? ¿Estás realmente siguiendo a María? ¿O estás sintiéndote cómoda, ¿no? Y como hemos visto, pues la sabiduría no habita en una persona que está cómoda, ¿no? Ahora, Santa Bernardita, ¿cómo fue ella que vivió esa mortificación? A pesar de su miseria, porque vivió de una manera muy, muy pobre, inclusive sus padres, que eran molinero, pues le quitaron el molino. ¿Por qué? Porque comenzaba la revolución industrial, entonces ese método ya estaba pasando de moda, digamos. Entonces todo lo que la parte manual se estaba dejando atrás y él se quedó sin empleo. Y estuvo en diferentes casas hasta que le alquilaron una ex cárcel donde era sumamente húmedo, que le hizo muchísimo daño al asma que ella tenía. Finalmente estuvo hasta con neumonía. Entonces Santa Bernardita supo qué cosa era la miseria. Tenían a veces un solo pan que compartir y ella a veces se lo daba a sus hermanos más pequeños. Y sufrió la enfermedad, el asma, a veces no podía ni respirar. Y la incultura, porque ella no pudo ir a la escuela y hasta el final, ¿no? Hasta el final de que el párroco, pues sí, le ayudó para que pudiera aprender a leer y escribir y, y eso luego le sirvió para que pudiera escribir las cartas que escribió y redactar todo lo que ella había vivido con la Santísima Virgen, ¿no? Bernardita siempre ha sido profundamente feliz. Eso es el reino de Dios, el mundo del verdadero amor. Durante las 7 primeras apariciones de María, de la Virgen Santísima, a Santa Bernardita, mostró un rostro radiante de alegría, felicidad y luz. Pero entre la 8ª y la 12ª aparición, todo cambia. El rostro de Bernardita se vuelve duro, triste, doloroso y sobre todo hace gestos incomprensibles. Andar de rodillas hasta el fondo de la gruta de Masabiel,
besar el suelo sucio y asqueroso de esta gruta, comer hierbas amargas, rascar el suelo e intentar beber agua fangosa, ensuciarse la cara con barro. Después Santa Bernardita mira a la gente y todos dicen, está loca, como se les comenté hace un minuto. Durante 4 apariciones Bernardita repitió los mismos gestos. ¿Qué significa todo esto? Nadie entendió lo que era. Sin embargo, lo encontramos en el corazón del mensaje de Lourdes. Los gestos de Santa Bernardita son gestos bíblicos. Santa Bernardita va a expresar la encarnación, pasión y muerte de Jesucristo. Andar de rodillas hasta el fondo de la gruta es el gesto de la encarnación, la sumisión de Dios hecho hombre. Comer hierbas amargas recuerda a la tradición judía que se encuentra en los textos antiguos. Ensuciarse la cara. El profeta Isaías, cuando habla de Cristo, le muestra bajo los rasgos de un siervo que sufre. Todos estamos llamados a ser inmaculados por medio de la penitencia y la mortificación universal. La Virgen María nos invita a imitarla. La vocación de la Virgen Santísima es ser madre de Jesús. Todo su ser es concebir al Hijo de Dios y ella es toda para él. Para ello es inmaculada, habitada por Dios. Así, la Iglesia y todos nosotros, todos los cristianos, tienen que dejarse habitar por Dios para ser inmaculados, perdonados e indultados de manera a ser ellos también testigos de Dios. Estamos todos llamados a ser testigos del Señor y qué mejor siendo un esclavo de amor de María, a través de la consagración, a través de el Tratado de la Verdadera Devoción, donde nos invita constantemente a que nosotros digamos ese totus tus para poder llegar a conocer a nuestro Señor Jesús, a subir a ese monte Tabor. Finalmente quisiera invitarlos a que, digamos, Nuestra Señora de Lourdes ruega por nosotros y Santa Bernardita ruega por nosotros. Gracias, Padre Martín. Gracias, Sandrita. Muchísimas gracias, de verdad, por toda esta, pues este compartir, ¿verdad? De todos estos detalles. No sé si hay alguna pregunta. Al inicio 2 personas levantaron la mano, no supe si era pregunta o era saludo. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario pequeño, unas 2 o 3 personas, tenemos unos cuantos minutos. Impresiones, por ejemplo. Yo, padre. Sí, Leti. Gracias. Pues antes que nada, Sandra, muchas gracias. Muy enriquecedor tu tema, la verdad. Había leído y había visto sobre la mortificación, pero ahorita ya me quedó un poquito más amplio lo que es la mortificación. Igualmente ahorita pues ahora sí que él también aprender pues a pedir, a rogarle a Dios, ¿verdad? Por medio de nuestra Madre Santísima, pues que todos seamos inmaculados. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Pregunta, comentario? Sí, Alicia. Padre Martín, yo no le sé mucho a esto, por eso no salgo ahí, ¿verdad? Pero pues yo quería escuchar todo esto, ¿verdad? Sí, para ir conociendo más a nuestra Santa Madre, ¿verdad? Porque pues creo que me hace falta conocerla más y me emocioné mucho y aprendí bastante. Gracias, Alicia. Y le agradezco mucho a la persona que nos dio la clase y a usted también. Gracias, Alicia. Bien, voy a subrayar solo 2 detalles, ¿verdad? El primero es
aunque abordamos un tema en concreto inspirado sobre todo pues, por esta fiesta que estamos próximos a celebrar, que es el 11 de febrero, Nuestra Señora de Lourdes, y pues aprovechar que el mensaje central, como ya nos lo presentó Sandrita, pues tiene que ver precisamente con la penitencia, con la mortificación universal, que es el tercer medio, como también nos lo dijo muy claramente, el tercer medio de los 4 medios que propone San Luis María Griñó de Montfort para poseer la sabiduría eterna y encarnada. Entonces, la sugerencia es que poco a poco, para que sigamos conociendo más a nuestra Madre, uno de los santos que son prolijos en literatura, que tienen, gracias a Dios, bastantes obras que nos pueden ir sirviendo para conocer más, pues es San Luis María Griñó de Montfort. Sandra mencionó al inicio, ¿verdad? Mencionó el amor a la sabiduría eterna, así se llama su obra principal. Todos los que la tengan, yo les recomiendo que la leamos esa obra completa, porque esa es, cuando hablamos de la Mariología o hablamos de María, tenemos siempre que pensar que la Mariología se entiende desde la Cristología, ¿verdad? Por tanto, la obra cristológica de San Luis María de Montfort es el amor a la sabiduría eterna. Y nos lo dijo muy bien Sandra, ¿verdad? Allí en esa obra es donde propone los 4 medios para poder poseer la sabiduría eterna y encarnada, que es Jesucristo. Es decir, unirnos a Jesucristo y con su espíritu ser transformados, ¿verdad? En alter Christus, ¿verdad? En personas, pues, del agrado del Señor. Entonces, esos 4 medios son muy importantes: el deseo ardiente, la oración continua, la mortificación universal y la tierna devoción a María. Y entonces, desde esa obra, ahora sí podemos comprender más, y les invito a seguir leyendo el Tratado de la Verdadera Devoción, que ese es el que más es difundido, pero también citó El Secreto de María. Para quienes ya lo tienen, pues es otra pequeña obra que podría ser la siguiente obra después del amor a la sabiduría eterna. Luego, en lo que respecta específicamente a este tema que nos dio, a esta catequesis mariana, pues está la carta circular a los amigos de la cruz, ¿verdad? Esa es pequeña, es una obra pequeña, pero sin duda que también allí tenemos muchos elementos, pues para profundizar la riqueza de lo que es la mortificación o el cargar nuestra cruz de cada día, ¿verdad? Eso por lo que respecta, es el primer comentario por lo que respecta pues a las obras monfortianas, y que poquito a poco las podemos ir conociendo. Los que están de primera vez, que apenas están medio introduciéndose en la espiritualidad monfortiana, yo les sugiero que no corran y que no traten de volar. Les sugiero que caminen. Por favor, no corran. Gatien inclusive es normal. Vayamos despacito el primer año, familiarizándonos más con algunas frases, algunos pensamientos del tratado. Y bueno, ustedes obviamente que van complementando al ritmo como el Señor les concede. Bueno, el otro aspecto es decirles que seguimos, seguir invitándoles para que pues cada uno a través de los núcleos trinitarios, ¿verdad? En sus parroquias, o en este caso pues tenemos la fortuna de tener lo que es la parte de los núcleos virtuales, en este caso aquí en la diócesis pues el diocesano, el de algunas parroquias que también están funcionando, pues que se unan. Inclusive a nivel de México pues están proponiendo ya también apoyos por ahí de catequesis, cada uno de acuerdo a sus posibilidades y a sus tiempos, pues que se vayan organizando. Y bueno, pues nuevamente muchas gracias, Sandrita. El Señor te retribuya pues con ese crecimiento mismo, ¿verdad? Como dijiste al inicio, pues esto es para enriquecernos todos, ¿verdad? Nosotros aprendemos y pues tú también, Dios te devuelve con creces, ¿verdad? Esta labor que estás haciendo en favor de nuestra madre. Chiquis, por favor. Gracias, padre. Adelante. Sí. Yo debo decir que pues uno aprende más cuando tiene que dar una charla realmente. Y a veces uno dice, ay, pero no, realmente no, yo no sé, ¿no?
Y eso se los digo porque de repente por ahí que el padre en un futuro pues les pide a alguno de ustedes a que dé también un tema, ¿no? Claro, por acá he visto a Luz. Luz es una preciosa persona, además que esclava de amor y es una excelente predicadora. Pero cuando uno acepta el reto, ¿no? Nuestra madre es la que te forma, y eso nos lo dice en el tratado, ¿no? En el tratado nos dice que la madre te va a ir poniendo cada vez más altas las vallas, ¿no? Y te va a ir preparando para que tú puedas lograr pasar y lograr el objetivo, ¿no? Que ella está poniendo en ti. Entonces, yo estoy muy agradecida, padre, porque realmente, pues, he profundizado más en el tema de... Hay mucho más para hablar realmente, pero en 45 minutos como que, pues, hay que ser muy sucinto, ¿no? Y además que eran dos temas en uno, debo decirles, porque hablar de Santa Bernardita es para hacer una charla completa, padre. O sea, es maravilloso. Y no he tenido todavía el gusto el privilegio, la bendición de ir a Lourdes, pero espero poder ir. Yo también. Pero, ¿usted, padre, ya fue? No, digo, yo también espero. Ah, bueno, nos iremos juntos, padre, hacemos un peregrinaje y nos vamos todos. Un buen grupo de los que estamos aquí, vamos a ir a Lourdes, ¿ah? Sí, pero es muy profundo el mensaje que la Virgen da en Lourdes, ¿no? Utilizar a Bernardita, que además que es un constante en sus apariciones, padre, corríjame si es que me equivoco, ¿no? Utiliza gente muy humilde, muy sencilla, muy de corazón puro, ¿no? No es gente que está pues enrollada con cosas del mundo, ¿no? Está un corazón abierto para recibir la inspiración de lo que ella le quiere comunicar. Y el hecho pues de que ella encarne, porque realmente Santa Bernadetta encarnó esta mortificación universal desde antes de la aparición de la Virgen Santísima, ¿no? Antes de que le pidiera penitencia, ella ya estaba haciendo penitencia y siempre con su rosario, porque si bien no sabía leer ni escribir, el rosario se lo sabía maravillosamente, ¿no? Un excelente ejemplo. Gracias, Padre. Nuevamente. Irene, no sé si querías decir, chiquis. No se escucha. Perdón, no se escucha. Traigo los audífonos. Ahí sí, ya. ahí sí. Es que me quedaba yo pensando en la mortificación, en lo que nos lleva a mortificarnos. Y bueno, yo creo que pues es la oración, ¿no? Esa amistad con Dios, ir profundizando en la amistad con Dios, y ya uno decide, o sea, es como una extensión, ¿no? De la oración que te lleva ahí, porque dices, quiero ser más amigo de Dios, de Cristo, de María, entonces me quiero pues deshacer, el deshacimiento, ¿no? El mortificar para pues poder tener una amistad más íntima. Y bueno, pues yo no sé, pensaba en que como los atletas que luego quieren tener un cuerpo así muy perfecto, y pues para eso dejan muchos alimentos para tener un cuerpo atleta, o los alpinistas, ¿no? Cómo se van mortificando y subiendo cada vez más. Pues así igual el amor a Dios, ¿no? Él te lleva a esta mortificación. O sea, y ahora sí que es uno el que decide hasta dónde quiere llevar esa amistad. Bueno, lo que Excelente. Bien, pues entonces les propongo que terminemos. Les invito a que hagamos juntos el Magnificat para concluir este encuentro. Y pues que nuestra Madre reciba los ofrecimientos que hemos hecho durante este día, ya sea su rosario, ya sea su hora de adoración, de reparación, ya sea su Eucaristía, que ella reciba todas estas expresiones de cariño por ella y en reparación por las ofensas que recibe ella y su divino Hijo. Decimos juntos: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí.
Su nombre es santo, su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide de riquezas. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Los siglos de los siglos. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los suyos y les acompañe siempre. Amén. Amén. Una excelente noche a todos. Bendiciones. Bendiciones para todos. Gracias, Anita. Igualmente, Padre, gracias. Gracias, Gracias. Buenas noches. luego. Gracias. Saludos desde Argentina. Gracias, Padre. Consagremos el mundo a María, consagremos el mundo a María. Quien sigue a María, quien sigue a María, quien sigue a María llega hasta